Acá en este caso, como estábamos explicando anteriormente, volvemos a utilizar una terna que está solidaria con el vaso, ¿sí? Por lo tanto gira, tenemos que incorporar las fuerzas de inercia, y para eso, cuando queremos trabajar con ternas no inerciales, tenemos que aplicar la ecuación de Clairaut. La ecuación de Clairaut nos permite a nosotros combinar un campo de fuerza gravitatorio, como el que habíamos utilizado en la parte hidrostática, con un campo de fuerzas inerciales, ¿sí? Entonces, lo que ven ustedes acá abajo, Fr, ¿sí? Que vendría a ser el campo resultante, está compuesto de las fuerzas de gravedad y de las fuerzas de inercia, que son las F y las Fu que estamos viendo acá. Y después esto es la ley de variación de las presiones, consecuencia de la aplicación de estos campos de fuerza. Cuando tenemos una resultante, un vector, una fuerza, le aplicamos un desplazamiento virtual, lo que generamos es un trabajo. Entonces, si yo le voy a generar un desplazamiento, en este caso el desplazamiento, el vector desplazamiento, esta ecuación que ven acá arriba es la ecuación vectorial, en forma vectorial, la expresión vectorial de la ecuación de Clairaut. Yo después tengo el vector desplazamiento. El vector desplazamiento tiene cada una de las componentes en los ejes coordenados X, Y y Z. ¿De acuerdo? Cuando aplico ese trabajo virtual, me va a quedar la sumatoria X más XU, Y más Y sub U, que vendría a ser, y Z más Z sub U, que vendría a ser las fuerzas de masa, en este caso gravitatorias, porque considerábamos que no había electromagnéticas, eléctricas y demás, solamente la fuerza de la gravedad, es igual a la ley de variación, ¿sí? De la presión, la expresión de la presión, ¿ok? Como habíamos dicho, volvíamos acá arriba, esto va a ser la forma que va a tomar eh, el líquido que está girando. Cuando yo tomo una partícula sobre la superficie, o también podría tomar otra superficie equipotencial, que es el mismo caso única de la superficie plana, pero en este caso tienen formas de paraboloide de revolución, yo voy a tener una fuerza acá que es W al cuadrado por R, que es la centrífuga, y voy a tener la fuerza G. Voy a tener acá la aceleración resultante, y la aceleración resultante es la G al cuadrado más A sub X al cuadrado, la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Esa resultante de la suma de los campos de fuerza siempre tiene que ser perpendicular, siempre, lo mismo que en el caso del tanque, y además siempre es perpendicular a las superficies equipotenciales. Entonces, en el campo gravitatorio terrestre, la presión, ¿cómo crece? La presión crece en dirección perpendicular a la superficie libre. Si yo tenía, en el caso que hablamos del tanque, esto, la resultante de la presión, la suma de menos AX y de G, si esta superficie equipotencial tiene una inclinación, la inclinación θ era igual a A sub X sobre G. Y siempre el vector fuerza resultante de ambos campos es perpendicular a la superficie equipotencial. Bueno, entonces, volvamos acá. Yo tengo que las fuerzas de masa en X no existen, las fuerzas de masa en Y no existen. ¿Cuáles existen? Existen únicamente las fuerzas en la dirección Z. ¿Y por qué motivo tienen signo negativo? Porque yo elegí un sistema de coordenadas de este tipo, X, Y, Z. ¿De acuerdo? Entonces, G es negativo por ese motivo. Después voy a tener que X, las fuerzas de inercia en la dirección de X, que van a ser W al cuadrado por X, W al cuadrado, o sea, la velocidad de rotación, y no voy a tener ninguna componente del campo de inercia en la dirección Z. Reemplazo. Y voy a tener W al cuadrado de X, diferencial de X, o sea, voy reemplazando en la ecuación, reemplazo en la ecuación 1 y tengo esto. ¿De acuerdo? Esta expresión. ¿Qué es lo que va a pasar? Paso la masa específica, la paso al otro término, voy trabajando y también, obviamente, que ustedes lo saben mejor que yo, vamos a tener que R cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. Y pasamos a trabajar ahora, en lugar de coordenadas cartesianas, vamos a trabajar en coordenadas polares. Entonces, me va a quedar, esta es la expresión de la ley de variación de la presión.
Entonces, con esta ecuación, con esta expresión, yo tengo que hallar mi constante, ¿sí? Para poder saber, dentro del cilindro que me está girando, que tenía inicialmente una profundidad z sub 0, y empezó a trabajar así, ¿cuál vendría a ser la ley de variación de las presiones? ¿Sí? Acá ven. ¿Y cómo voy a tener la ley de variación de las presiones? Si voy a determinar el punto este, ¿qué presión tengo acá? Voy a tener este valor de R y voy a tener este valor de Z. ¿Sí? Entonces, si lo primero que tengo que hallar es la constante C. La constante C, como toda ecuación diferencial, la tengo que hallar en los valores de contorno, en los extremos, en las condiciones iniciales. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las condiciones iniciales que yo tomaría acá? Hallamos la constante C partiendo de qué? Que para R igual a 0, para R igual a 0, o sea, este es el eje Z y este es el eje R. Para R igual a 0, Z vale igual a Z sub 0 en el punto inicial, que vendría a ser igual a H. ¿Y cuánto vale la presión ahí en ese punto? Si estamos trabajando con la atmósfera, vendría a ser la presión atmosférica. Ahora, supongamos que el vaso estuviera con una presión peso 1. Nosotros tendríamos que, después de integrar, para saber cuál es la presión, vamos a reducirlo, así lo ven, para saber cuál es la presión, por ejemplo, acá en este punto, sería la presión interior, que es este peso 1 que yo les había puesto acá, si tuviésemos presión interior, más gamma, H sub 0, que vendría a ser esto, que ya les dije, menos Z, y por el valor de esto vendría a ser la expresión de los términos de la parte centrífuga. Entonces yo con esta expresión podría encontrar dentro de los paraboloides, ¿sí? La presión en este punto, en este otro punto, o sea, dado que tengo la expresión en función de R y lo tengo en función de Z. ¿De acuerdo? Con esto encontré la presión, la expresión de la presión. Lo que me piden ahora es saber cuál es la expresión del paraboloide de revolución. ¿Cuál vendría a ser? ¿Cómo me varía la coordenada Z, este Z, en función de R? Integrando la ecuación anterior, ¿y cómo sé que es una superficie? Las superficies equipotenciales que habíamos dicho, que eran isobáricas. Si eran isobáricas, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que la diferencial de presión es igual a 0. O sea, la presión es constante, el diferencial de presión es constante, esa superficie, ese equipotencial, va a tener infinitas superficies equipotenciales paralelas a la superficie libre, que sería acá arriba de todo, ¿sí? Y de esta manera yo obtengo la expresión de la ley de variación de Z, ¿ok? Y esta es la ecuación de las superficies equipotenciales, ¿ok? Para calcular esta constante C, vuelvo, como en el caso del tanque, a las condiciones iniciales. Entonces tengo un volumen inicial y un volumen que es igual al volumen de reposo. ¿Cuánto vale el volumen inicial? Pi por R cuadrado por H. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener acá? Que si, ¿y cómo lo tengo que integrar? O sea, yo tengo R, esto es R, y esto es diferencial de R. 2pi por R diferencial de R, esto es el diferencial de la superficie. Entonces yo tengo que integrar entre 0 y R la expresión de Z por 2pi por R diferencial de R. Y esto me va a dar el volumen en movimiento. Integro con el volumen inicial que me están dando como dato y obtengo la expresión de C. Por lo tanto, yo ya tengo esto que me va a dar cuál es la ley, como ya les repetí infinidad de veces, cuál es la ley de variación de Z.
Z sub 1, Z sub 2. Cuando nosotros le pegamos el problema, lo vamos a ustedes lo que me tienen que... Esto es teoría junto con la práctica. Ustedes van a partir considerando esta ecuación, que después les voy a dar dos problemitas. Entonces, de esto yo ya sé cuál es la ley de variación de Z. Después, por ejemplo, si yo acelero mucho, voy a tener que, me puede quedar una base, una parte de la base del vaso libre, ¿sí? Porque si esto fuese lo suficientemente largo y me lo permitiese. Entonces, yo tengo, como yo ya tengo acá la expresión esta, yo tengo la ley de variación de Z, lo único que tengo que hacer, Z es igual a 0. Y acá tengo los datos. Entonces, esto me permite a mí despejar, disculpen, despejar cuál es el valor de R. Acá como dato del problema, nos habían dado W 20 radianes por segundo, ¿sí? Y calculado también para distintas velocidades, y teníamos que la altura del vaso era 4 metros, 1.4, y el diámetro es 0.41. Vengo acá, esto es H, que dijimos que era 1.41, que vendría a ser la altura que tenía inicial, ¿sí? Después tengo acá los otros datos que vendrían a ser W al cuadrado, 20 radianes, 4.5 al cuadrado. Yo de esta manera determino que el valor de R1 es 0,187. Entonces, este es el punto de intersección. A esa velocidad de 20 radianes, a 0,81, a 0,18 metros, a 18 centímetros, se intersecta con el vaso. Y me queda toda una superficie libre, ¿sí? También, en otro caso, lo que me pueden preguntar es cuál es la velocidad angular para que el líquido no rebalse, porque si le doy más velocidad, el líquido me va a rebalsar. Entonces, ¿cuál vendría a ser el valor de Z? El valor de Z acá en este caso tendría que ser la altura máxima que tenga el cilindro, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se me va a producir? Para cuando R sea igual al radio, este es el radio máximo, este es el radio variable. Entonces acá determino cuál es la altura máxima para que esta velocidad no me rebalse. Después me piden la velocidad, la presión en B y en C, que vendrían a ser estos dos puntos, acá en la esquina y acá en el centro del vaso. Nosotros teníamos esto, que es la ecuación del paraboloide, ¿sí? Cuando tomo igual a 0, yo determino cuál es la altura en el punto inicial, y determino cuál es la altura, el Z sub 0, cuando yo recién comenzaba a girar. Acá lo que estamos calculando es en función de, esta vendría a ser la altura máxima, esta vendría a ser a la velocidad de giro, esto es el radio correspondiente, y determino que esto vendría a ser la altura que llegaría a tener 1,59 m. Habíamos partido de 1,41 y a 6 radianes por segundo obtengo la altura con la que tengo que llego cuando tengo 20 radianes por segundo. Y acá, muchachos, es hacer las cuentas nada más. Bueno. Bueno, vamos, esto es una...
Bueno, vamos a flotación. Flotación es ley de Arquímedes, que ustedes habían visto. Supongamos que yo tengo un bloque rectangular de hormigón. El peso específico del hormigón es 2.400 kilos por metro cúbico, kilogramos fuerza por metro cúbico, que tiene esas dimensiones, 6 metros, 4 metros y 3 metros, ¿sí? Este hueco, estos cilindros huecos muchas veces se utilizaban para construir viaductos en el fondo de los lechos de ríos, o inclusive parte de esto se hizo el cruce entre Dinamarca y Suecia. Se construyeron así, con bloques de hormigón huecos, que se los llevaba flotando, se los llenaba de agua, se los hundía, y después, a través de cables pretensados, unían este bloque con el siguiente bloque. Después, obviamente, se bombeaba, se vaciaba y se iba trabajando adentro. Entonces, uno con esos bloques largos de hormigón, se construyó el cruce entre Dinamarca y Suecia. Una parte es un puente colgante y la otra parte es subterránea, con este tipo, con bloques que después se hundían, se bombeaba el agua y después se trabajaba adentro. Bueno, este es un bloque rectangular que tiene 20 centímetros de espesor de pared. El peso específico ya se lo dijimos, de 2.400, y te está diciendo a qué profundidad se sumerge, y si la laguna tiene una profundidad, qué peso de piedras debe cargarse dentro del bloque para que este repose en el fondo. Nosotros habíamos hablado de que la ley de Arquímedes, ustedes la conocen, en el cual el empuje que experimenta de abajo hacia arriba es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Si estuviésemos en agua, el peso específico del agua es 1000, si estuviésemos en aceite va a andar en 700, 800, dependiendo del tipo de aceite, o del fluido que sea. Entonces, el volumen desalojado por el peso específico del fluido es lo que me va a dar el empuje hacia arriba. Entonces, yo voy a tener, si tengo un hueco, un cilindro, esto va a tener un peso, y después va a tener un empuje hacia arriba. ¿De acuerdo? Dado que está flotando, el peso tiene que ser igual al empuje. ¿Ok? Está en equilibrio. Según la ley de Arquímedes, vamos a tener que el gamma del líquido por el volumen desalojado tiene que ser igual al volumen de hormigón, al peso específico del hormigón por el volumen. Y lo que está tratando de poner acá en la figura es esto. Las paredes de hormigón tienen 20 centímetros de espesor. Entonces, el volumen desalojado es 3 metros por 6 por 4, ¿de acuerdo? Menos las dimensiones a las cuales yo le resté los 20 centímetros de espesor, ¿de acuerdo? De esa manera obtengo que el volumen de hormigón es 16.67 metros cúbicos. ¿Mm? Después voy a tener que este cubo tiene una base, que es esta, de 6 por 3. Esta es 3 y esto es 6. ¿Sí? Y lo que me están preguntando es qué profundidad se sumerge. O sea, que este cubo se sumerge hasta una determinada profundidad H. Entonces, lo que me están preguntando es el volumen desalojado. ¿El volumen desalojado qué es? La superficie de la base por H. Este es el volumen desalojado. ¿Ok? Y me están pidiendo como dato incógnita esta que tengo que hacer. Habíamos calculado que el volumen de hormigón que está contenido dentro de estos 20 centímetros de espesor de cada una de las paredes era 16,67 metros cúbicos. Un peso específico de 2.400. Lo único que tengo que hacer acá
es despejar esto H. ¿Cuánto se me sumergió? ¿Cuánto se sumerge para equilibrar? Como les habíamos dicho, el empuje hacia arriba y el peso hacia abajo. El peso hacia abajo es el peso del hormigón, de las paredes de hormigón, y el empuje hacia arriba es el empuje dado por el volumen del líquido desalojado. De acá despejo y obtengo que se sumergió 2,22 metros sobre una altura total de 4 metros, más o menos un 50%. Ahora te dicen que como no se sumergió, ¿cuánto, si la laguna tiene 4 metros, cuánto debe cargarse dentro del bloque para, o sea, cuánto habría que llenar este bloque de piedra, cuál es el peso de piedra que tenía que darle para que toque el fondo del bloque? Entonces, el gamma del fluido, que podría ser agua, podría ser aceite, lo que sea, por el volumen desalojado, lo cual vendría a ser todo esto, vendría a ser el empuje, tiene que ser igual al peso del hormigón más el peso extra de piedra que yo le ponga dentro del cubo para poder sumergirlo. Por lo tanto, lo que tengo que despejar es este peso extra. Los demás ya son datos del problema. Por lo tanto, una vez que despejo, tengo que unos 32.000 kilos de piedra, 32 toneladas de piedra es lo que le tengo que incorporar a este cubo para poder sumergirlo. Entonces, acá lo único es muy sencillo, es el empuje del líquido desalojado y siempre el peso correspondiente. ¿Ok? Por ejemplo, un problema que una vez tomamos en uno de los parciales era este. ¿Qué era lo que nos preguntábamos en un parcial? Que ustedes ya saben esto, es triangular y demás. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Había que calcular cuál es el volumen de hormigón, supongamos que esto sea 2 metros, esto sea 0,5 metros, y cuál es el volumen de hormigón que tengo que poner aquí para que esto se mantenga en equilibrio, girando la compuerta alrededor del punto B. Entonces, ¿qué era lo que va a pasar? Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, yo voy a tener acá el peso del hormigón, y cuánto valdría valer gamma del hormigón por el volumen del hormigón, ¿sí? Y acá voy a tener el empuje, y el empuje que va a valer el volumen del hormigón por gamma del H2O, ¿sí? Entonces había que hallar cuál era la fuerza, esta, que vendría a ser la tensión del esfuerzo que está transmitiendo la polea, acá, ¿sí? Que salía de resolver todo esto. E, W menos E, que vendría a ser gamma del hormigón, menos gamma del H2O, por el volumen del hormigón, tendría que ser igual a T. Y T por L a B, menos el empuje total por esta distancia D por D, tiene que ser igual a 0.
Entonces acá es un caso de aplicación, ustedes tenían que calcular por la ley de Arquímedes cuál era el volumen de eso. Si Miguel me lo hace acordar, si Ignacio me lo hace acordar, se los mando. ¿Ok? Y bueno, y acá es muy sencillo también. Acá es una balanza, el cubo homogéneo que tiene acá abajo 12 centímetros de lado, se encuentra en equilibrio con un bloque de 2 kilos de masa, que es el que está acá arriba. Determinar el peso específico del cubo si el cubo se encuentra inmerso en etanol. Acá faltó dibujar, que sería etanol, y en el cual el peso específico del etanol es este. ¿De acuerdo? Por lo tanto, más allá de los signos lo ponemos en valor absoluto para no tener problemas, voy a tener que el peso del bloque, que es esto acá abajo, esto vendría a ser el empuje, tendría que ser igual a esto otro, ¿ok? La resultante del peso del bloque menos el empuje, o sea, esto que vendría a ser W menos E, tendría que ser igual a, llamémoslo de W1, y esto W2. W1 tiene que ser igual a W2. ¿Ok? Tengo el peso específico del bloque, que es lo que tengo que averiguar. Esto vendría a ser el volumen del bloque, ¿sí? Menos el peso específico del etanol por el volumen desalojado por el cubo. Esto tendría que ser igual a 2 kilogramos masa por la aceleración, que vendría a ser el peso. Entonces, de esta manera, muy sencillo, determinamos el peso específico del bloque. 9:42 es todo por hoy. Así que espero que tengan un buen fin de semana. Alguna consulta, algún comentario, envíen, los que están encargados envíen eso. Les voy a poner después, que no llegué hoy, venía allá de trabajar, les voy a poner lo que vendría a ser el trabajo práctico hoy a la noche, mañana a la mañana. Les envío todo esto resuelto, de modo tal de que prácticamente esto casi es copiar. Pues le voy a pasar todo resuelto. Y bueno, un buen fin de semana, disculpen el exabrupto. Y dispuesto a cualquier consulta que necesiten. Manden vía mail lo que necesiten. Espero que se pueda reintegrar el ingeniero Ramatti, porque Gustavo Berberi por el momento. Así que bueno, muchachos, envíen el mail con... Gracias, Fernanda. Y gracias a todos, buen fin de semana, mucha suerte.